Para finalizar entonces el tema de lo que son las medidas de variabilidad y dispersión, trabajaremos para esta semana lo que sería la varianza y desviación estándar de una serie de clases y frecuencias. Anteriormente habíamos desarrollado la varianza y la desviación estándar para datos simples y frecuencias. Ahora clases, es decir, agrupamiento por intervalos y lo que serían frecuencias. Para este caso, la única variación que habrá en las ecuaciones serían prácticamente agregar la frecuencia simple. Es la única variación. En el caso de la varianza, sería sumatoria de las frecuencias y dependiendo si es población o muestra, será la frecuencia por la diferencia entre cada uno de los datos observados con respecto a la media aritmética al cuadrado. Y en este caso, estas dos ecuaciones que se refieren a una muestra. La diferencia entre lo que es la población, pues ya la hemos hecho en clases anteriores. Para este caso nos dan el siguiente planteamiento. Dice, muestra de ingresos en quetzales de una barrotería diariamente el mes pasado. Calcular la varianza y la desviación estándar. Nos dan entonces los datos observados agrupados por intervalos que van desde 101 a 200, 201 a 300, sucesivamente hasta el valor de 600. Y nos dan entonces la frecuencia correspondiente para cada uno de los datos. Como aquí nos están diciendo, calcule la muestra o es decir, la muestra de ingresos, mejor pronunciado. Por eso es que vamos a utilizar estas dos ecuaciones, tanto de la varianza como la desviación estándar, cuyo denominador entonces es n-1. Esto ya se ha aclarado en clases anteriores. Lo primero que vamos a hacer es hallar los puntos medios de una distribución de frecuencias. En el caso de no recordarse, pues vamos a escribir solamente un primer ejemplo, los puntos medios, que en todo caso la vamos a denotar entonces como los x sub i, los puntos medios. En este caso, sumamos los valores más altos de cada frecuencia o de cada intervalo más la cantidad menor de la distribución, de acuerdo a cada fila de intervalos. Y eso lo dividimos entre dos. Entonces, para la primera fila, el punto más alto es 200. A 200 le sumo 1 y lo divido entre 2. 200 más 201 son 301. Entre 2 son 150.5. Es lo que escribiríamos acá, 150.5. Vamos a hacer exactamente lo mismo para todos y cada uno de los datos que se muestran ahí en la tabla. Entonces 201 más 300 son 501. Al dividirlo entre 2 va a resultarnos 250.5. Siguiente fila de intervalos serían 301 más 400. Eso nos da 701. Al dividirlo entre 2, pues nos va a dar 350.5. Siguiente dato sería 401 más 500. Al dividirlo entre 2, pues nos va a dar el valor de 450.5. Y la siguiente fila, que sería 501 más 600. Al dividirlo entre 2, pues nos dará el valor de 550.5. Eso corresponde a cada uno de los datos de la tabla con la que estamos trabajando. A continuación vamos a multiplicar la frecuencia por los puntos medios para obtener entonces la media aritmética. Entonces multipliquemos 12 por 150.5. Eso nos da el valor exactamente de 1806. 1806. El siguiente dato sería multiplicar 8 por 250.5. Y eso nos da entonces 2004. 2004. El siguiente dato sería multiplicar 9
por 350.5. Y el valor entonces corresponde a 3154. 3154.5. A medida que avancemos, perdón, pueden irlo verificando ahí en su calculadora. Lo siguiente, dos veces 450, pues nos dará el valor entonces de 900. Y por último vamos a multiplicar 15 por 550.5. Y el resultado sería 8257. Perdón, 8257.5. Bueno, ahí tenemos entonces el producto de las frecuencias por los puntos medios. Ahora será hacer la sumatoria de esta columna para encontrar entonces el dato con la que podemos calcular la media aritmética. Entonces bueno, hacemos la sumatoria de dichos datos. Entonces, a 1806 le vamos a sumar 2004. También vamos a sumar 3154.5. Sumaremos también 900 y 8257.5. Y eso nos dará el valor entonces a exactamente 16.122. Sería entonces el producto de las frecuencias por los puntos medios. Con este dato podemos calcular ya lo que es la media aritmética. Bien. Para este caso entonces los 16.122 la vamos a dividir entre el número de datos con los que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con 46 datos. Entonces al dividirlo entre 46, 16.122 dividido entre 46 nos dará el valor a 350.47. 350.47, que aproximando podemos utilizar solo una cifra significativa y es el valor de 5. 350.5 sería entonces la media aritmética. En nuestro siguiente cálculo consiste entonces en a los puntos medios restarle el valor de lo que es la media aritmética. Entonces, cada uno de los puntos medios menos la media aritmética. El primer punto medio son 150.5 y a eso le vamos a restar la media aritmética que son 350.5. Y nos dará entonces el valor entonces de menos 200, respetando los signos que tenga. El siguiente punto medio sería 250 menos 350.5, que es la media aritmética y corresponde a menos 100. El siguiente punto medio, que son 350.5, perdón, menos lo que es la media aritmética, que son 350.5 también. Entonces ahí, pues prácticamente nos va a dar el valor de 0. El siguiente punto que sería 450 menos 350.5 y el resultado es 100. Y por último, 550 menos la media aritmética que son 350.5 y el resultado entonces son 200 unidades. Ahora, esta columna la vamos a utilizar para elevar al cuadrado cada una de esas magnitudes porque necesitamos entonces la diferencia entre los puntos medios de la distribución menos la media aritmética al cuadrado. Entonces 200 lo elevamos al cuadrado, menos 200, todo número negativo al cuadrado se vuelve positivo, entonces nos da 40.000. Siguiente dato que sería 100 al cuadrado, nos va a dar 10.000. 0 al cuadrado, pues es 0. Nuevamente 100 al cuadrado, que son 10.000, ¿verdad? Y 200 al cuadrado, nuevamente, que
Ya hemos dado el valor correspondiente, que son 40.000. Y de esa forma, pues tenemos la columna de las diferencias entre cada uno de los puntos medios con respecto a la media aritmética. El siguiente paso consiste en multiplicar esas diferencias, o sea, esta columna, por las frecuencias simples. Es muy similar a lo que hemos hecho en la desviación media de datos de clases y frecuencias. Es muy similar, entonces estamos siguiendo un mismo patrón, con la diferencia de que en la desviación media pues tomábamos el valor absoluto y aquí estamos elevando al cuadrado. El siguiente paso y como último paso para completar este proceso pues sería multiplicar frecuencias simples por cada uno de los datos que hemos obtenido de elevar al cuadrado las diferencias. Entonces multiplicamos la frecuencia 12 por el valor entonces de los 40.000 y nos da entonces el resultado de 480.000. La siguiente que sería 12, 8, perdón, son 8 unidades, 8 eh, por 10.000, que obtenemos entonces el valor de 80.000. Ahí está, 80.000. El siguiente valor, 9 por 0, pues es 0, ¿verdad? Entonces colocamos acá 0. El siguiente valor, 2 veces 10.000, pues son 20.000. Estamos multiplicando las frecuencias simples por esas diferencias. Y por último, pues vamos a multiplicar 15 por el valor entonces de 40.000. Y ahí nos dará entonces 600.000. 600.000. Y como último paso, pues haremos la sumatoria de esos datos. Sería entonces 600.000 más lo que serían 20.000 más 0, ¿verdad? Que obviamente no tiene valor. Más 80.000 más 480.000. Y el valor entonces que obtenemos, pues sería de 1.180.000. 1.180.000. Ahí lo tenemos. Esa entonces sería la sumatoria de las frecuencias por las diferencias de cada punto observado de la distribución con respecto a la media aritmética al cuadrado. Y con ese dato, pues ya podemos calcular lo que es la varianza de la muestra. En este caso vamos a utilizar esta ecuación que precisamente nos pide la sumatoria que acabábamos de encontrar, ¿verdad? Sumatoria de frecuencias por los puntos menos la media aritmética al cuadrado dividido entre n-1, o sea, el número de datos menos 1. Ya en su oportunidad, pues se explicó. Entonces, ya tomando en consideración lo que se refiere a ese cálculo, pues solamente vamos a dividir la sumatoria que hemos encontrado entre los datos que corresponden a la observación. Entonces acá encontremos la varianza, que sería S al cuadrado. S al cuadrado, que es igual entonces a la división entonces entre 1.180.000 dividido entonces entre el valor n-1, que sería entonces 46. El número de datos es 46, pero si le resto 1 son 45. Entonces los 1.180.000 dividido entre 45 corresponde entonces al valor de 26.222.22. Sería entonces el valor de la varianza. Ahora, la desviación estándar, que básicamente solo debo de quitarle la raíz cuadrada a ese dato anterior. Entonces, por acá, solamente consideremos esa otra parte de la ecuación que solamente consiste en extraer la raíz cuadrada
del dato anterior, que son los 26.222.22, para encontrar entonces el valor que corresponde a la desviación estándar. Entonces la raíz cuadrada de la magnitud anterior corresponde a 161.93. Entonces la desviación o la varianza de esta muestra corresponde a 161.93. Ahora, ¿qué nos dice este dato en torno a los cálculos que hemos realizado? Ahí se recuerdan de que los valores entre la distribución, entre menor sea el valor de la dispersión, pues más efectividad tendrá nuestro cálculo. Hagamos la comparación entre la media aritmética y el dato de la variabilidad. Miren, nuestra media aritmética son 350.5 y nuestra varianza es de 161.93. Quiere decir que este dato es menor a la variabilidad, quiere decir que está en torno a la media aritmética. Por lo tanto, entonces podemos deducir que no hay mucha variabilidad, o sea, se están manteniendo en el promedio de ingreso del negocio. Entonces, podemos decir lo siguiente: de acuerdo al dato de variabilidad o de dispersión, podemos deducir que el negocio es rentable. De esa manera se puede interpretar la información a partir de los cálculos que hemos realizado.